Buenas tardes, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Hola, Sí, ¿no? Hola, Eric. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? sí, sí, profe. Tengo una consulta en la pregunta 10 de Pregunta ilustración. 10. Ajá. Pregunta 10 ¿de qué material? De esta semana. Ah, de esta semana. Déjame compartir pantalla. Ya. ¿Te refieres a esta pregunta? Sí, sí, la ilustración. Ya. ¿Cuál es tu duda ahí? Sobre por qué no puede ser la 3 de la escuela físico. Ya. Mira, este tipo de preguntas siempre confunden al estudiante. ¿Por qué? Mira, vamos a ver lo que es la pregunta, ¿no? Hay una palabra clave ahí, ¿ya? Que te va a servir para los próximos exámenes que vas a tener. La Ilustración fue un movimiento principalmente filosófico surgido en Francia a comienzos del siglo XVIII, expandiéndose por toda Europa, siendo el punto culminante de las ideas burguesas que habían empezado a manifestarse desde inicios de la Edad Moderna. Identifique cuál de los siguientes enunciados corresponden al movimiento ilustrado en el aspecto político. Y ahí está la palabra clave, político. ¿Qué es lo que te está pidiendo la pregunta? ¿Qué enunciado correcto o cuál es el enunciado correcto, pero del aspecto político, no de lo económico ni tampoco de lo social? El enunciado número 3 dice, destaca la escuela fisiocrática que planteó que la base de la riqueza era la tierra a través del fomento de la producción agrícola. Yo te hago la pregunta, ¿eso será un aspecto político o económico? Político, profe. Ya me di cuenta. Exacto, ese es un aspecto económico, pero la pregunta te pide el político, no el económico. Por eso que la respuesta es la B nada más. ¿Te das cuenta? Entonces, esto siempre hace San Marcos, ¿ah? Y ten cuidado porque San Marcos siempre pregunta así, especialmente cuando habla de gobiernos, en la historia del Perú más que nada, ¿no? Porque siempre te preguntan cuál es el aspecto político, ¿no? Económico o social. A veces te hablan del gobierno de Gamarra, de no sé, del gobierno de Terry, ¿no? Y siempre están preguntándote sobre aspecto político, social o económico. Y siempre tienes que fijarte esa palabra clave, ¿no? Porque a veces dentro de la pregunta te dan enunciados que son correctos, pero de otro aspecto, ¿ya? Entonces siempre hay un poquito de cuidado. Fácil, ¿no? Fácil, fácil o no. Sí, profe, estaba fácil. Solo es que Ay, leí la ilustración y ya me fui de frente a las alternativas. claro, sí, sí, siempre pasa eso, no te preocupes, siempre pasa. Después es poquito que siempre hay que leer la pregunta con cuidado. Hola Michelle, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Déjame mi chat, está prendido. Ahí está prendido. Pero ¿cómo puedo diferenciar un aspecto social de lo político? Social de lo político, porque el mismo enunciado te lo dice o a veces la pregunta te lo dice, ¿no? Un aspecto político habla del tipo de gobierno, por ejemplo, ¿no? Este,
un gobierno democrático, teocrático, un gobierno militarista, ¿no? Por ejemplo, durante el primer militarismo, ¿no? En la historia del Perú, ¿cuál era el aspecto social del primer militarismo? Tienes que darle una mirada a la sociedad, ¿no? ¿Quién era la sociedad en el primer militarismo? Los negros, los indios, ¿no? ¿Cuál era la situación social en ese entonces? ¿Cuál era la situación del indio y del negro? El indio seguía siendo explotado, el negro seguía siendo esclavo. Si te hablan de el aspecto político del primer militarismo, ¿cuál sería? La forma de gobierno, ¿no? Lo político habla de la forma de gobierno. ¿Cuál sería la forma de gobierno del primer militarismo? Un caudillismo militar, ¿no? Un gobierno de militares. Si te hablan de lo económico, ya están hablando de cómo era la economía del Perú en ese entonces, ¿no? Había una crisis económica y una dependencia económica con Inglaterra, pues, ¿no? Así podrías diferenciar lo social y lo político, ¿no? Lo social habla de la sociedad, pues, ¿no? Lo político más que nada se centra en el tipo de gobierno que está teniendo el país en ese momento, ¿no? Por ejemplo, acá con este, esta misma pregunta, ¿no? Así te dice, la riqueza de un país debe medirse por el oro, siendo el Estado el que dirige la producción industrial y fomenta las exportaciones. Esta de acá hablan del aspecto económico, pues, ¿no? Esto acá es el aspecto económico, la número uno. ¿Te das cuenta? Habla de las exportaciones, habla del oro, ¿no? Están hablando de lo económico. La 3 también de lo económico, la 4 también de lo económico. Pero la número 2 dice división de los poderes del Estado. ¿Te das cuenta? O sea, los tipos de gobierno, ¿no? Proponiendo entre ellas como forma de organización un gobierno de tipo republicano, ¿no? La famosa división de poderes. En un gobierno tiene que haber pues el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, ¿no? Eso ya tiene que ver más que nada con el aspecto político de un país, ¿no? El tipo de gobierno. Si te preguntaran sobre el aspecto social, ya ahí tendrían que hablar de las clases sociales, ¿no? O de la clase burguesa, por ejemplo, ¿no? Esa sería la manera en la cual quizás podríamos diferenciar por ahí este, los aspectos, ¿no? Lo social, lo económico, lo político, ¿no? Brisa, Brisa entró de frente con una pregunta, ¿eh, Brisa? Ay, este tipo de pregunta. Esta pregunta yo la he visto antes, ¿ah? ¿Este de qué año es, Brisa? Esta pregunta se me hace conocida. Es de repaso del 24-1. Repaso 24-1. Ujú. A ver, a ver, a ver, a El ver. examen de la pre. Ah, De la pre es. sí, sí, recuerdo esta pregunta. La pregunta Repaso. es que no hemos tocado tanto eso Ah, lo tengo acá. en este ciclo. A ver, la escultura fue una de las principales, teniendo características propias de sus diferentes periodos. En esta imagen se puede apreciar el Discolo Laconte y sus hijos y la última escultura de Curos. Mm, ya. El Discolo Laconte y sus hijos y la última escultura de Curos. Wow. Una pregunta bien rebuscada esta preguntita. Y hablan de los periodos, ¿no? Ponen tres, clásico, arcaico y helenístico. Y la mayoría es clásico, arcaico y helenístico. A ver, vamos a tratar de llegar a la respuesta eh, contextualizando, ¿no? Definiendo cada etapa, ¿no? Definiendo lo clásico, lo arcaico y lo helenístico. ¿Qué es lo primero, lo arcaico, lo clásico o lo helenístico? Lo clásico. Lo clásico. No, Perfecto. lo arcaico, ¿no? Todo empieza, bueno, la civilización griega empieza, puedes recordar los periodos son, ¿no? Tienes el periodo minoico, luego tienes el periodo micénico,
¿no? Luego pasas al periodo de la Edad Oscura, ¿no? Una etapa de guerras, luego pasas a la Grecia arcaica, donde se, surgen las polis, ¿no? Surgen las famosas polis. Luego viene la Grecia clásica, donde se da un rato, ¿ya? Un ratito. ¿Ya? Chao, me están haciendo acá. Un ratito. Un rato. Un ratito. Ya, ahora sí. Mi mamá bullera. Mi mamita bullera, ¿no? Y, ¿se escuchó, no? ¿Me escucha? Uy, ¿se me fue la señal? Chicos, ¿me escucha? No, chicos. Te lo escucho, profe. Bacán. Ya, me quedé. Me quedé en. Me está explicando los periodos, pues, ¿no? Mi madre me. Ya, a ver. Este. Ya te decía, ¿no? Los periodos de Grecia empezamos con el minoico, luego viene el micénico, luego viene la Edad Oscura, luego viene la Grecia arcaica, donde surgen las polis, ¿no? También, pues, en la Grecia clásica es cuando se empieza, o perdón, entre la Grecia arcaica, ¿no? Y la Grecia clásica se empieza a desarrollar los Juegos Olímpicos, ¿no? Los famosos Juegos Olímpicos, que ya toma bastante preponderancia durante la etapa clásica, ¿no? En la etapa clásica es donde se empieza a manifestar la escultura relacionada a los Juegos Olímpicos, a los deportes, ¿no? Por ese motivo, ahí se da ese discobolo, ¿no? Ese hombre que está lanzando el disco. Eso es de la etapa clásica, por ejemplo, ¿no? Porque ahí ya prácticamente se desarrollaban los famosos Juegos Olímpicos, ¿no? Las Olimpiadas, pues, ¿no? Las famosas Olimpiadas que se dan. Ya. El discobolo, que es el primero, ese sería del clásico. Luego tenemos, ¿no? Después de la Grecia clásica, tenemos pues ya la época de Alejandro Magno, ¿no? El Imperio Macedónico, donde se produce pues esta combinación de las culturas, ¿no? Lo que se conoce como lo helenístico, ¿no? La combinación de lo occidental con lo oriental, ¿no? Eso ya es un arte un poco más desarrollado, ¿no? Y ahí podemos encontrar a Laconte y sus hijos, por ejemplo, ¿no? El otro que es la escultura de Curos, ¿no? Eh, por la manera en la cual se observa acá en la imagen, ¿no? Un simple hombre, no es una figura muy desarrollada estéticamente, ¿no?
por, digamos, por lógica, por criterio, podríamos decir que esa escultura es de una etapa muy antigua, ¿no? De la más antigua de Grecia, de la Grecia arcaica sería, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? La B, La B, profe. la B. Ahí la respuesta es la B. Clásico, helenístico y arcaico. La verdad que esta es una pregunta muy, muy, muy rebuscada, muy rebuscada, porque realmente no se ve mucho arte, pues, ¿no? Arte griego, complicado verlo, ¿no? Y si yo sé que si ustedes les han enseñado arte griego en clase, a lo mucho el arte griego se observa durante el siglo de Pericles, y más que nada en el plano de la arquitectura. Pero de ahí darse tiempo a estar chequeando arte griego es bien complicado, ¿ah? Esta pregunta es bien rebuscada, la verdad. No creo que San Marcos te pregunte así en una admisión, ¿ah? Difícilmente, Ok, profe. difícilmente. Cuando te preguntan de imágenes, sí te puede preguntar, pero por ejemplo, yo he visto imágenes de la cultura mochica, ¿no? Los murales de los mochica. También he visto imágenes de, ¿cómo se llama esto? De cultura mochica y de... Ah, se me fue el nombre de este de acá. Eh, Ah, ya. Y de el Renacimiento. Ahí sí, pues. Ahí sí, ¿no? Renacimiento sí. Lo que es, pues, la Última Cena, ¿no? Lo que es, la Capilla Sixtina. Ahí sí te viene arte, pues. Estudien arte de arte renacentista. Eso sí, a veces viene. ¿No? No es que sea fija tampoco, bueno, pero a veces te pueden ir arte renacentista. Y de arte peruano, pues lo que son los murales mochicas, ¿no? Que sí he visto preguntas sobre eso varias veces, ¿no? De ahí arte griego, complicado, han hecho esta pregunta, pero bueno. Profe, profe, Dime, ¿y dime, te escucho. sobre los romanos, los egipcios, también toman de eso en examen de admisión? ¿Bastante o no? Sobre las Ah, no, civilizaciones romanas. especialmente Roma especialmente. Roma sí viene bastante. Roma, Grecia, eso viene bastante. El periodo imperial de Roma, ¿no? Eso es lo que más viene. A ver, por acá queda pues Olenka. ¿Está Olenka por acá? Ya se fue, entonces Hola, obviamos su profe. pregunta. No, Ahí, qué ahí mentiroso. está, ahí está, ahí está, ahí está. Ordene cronológicamente los hechos que sucedieron al fin de la Guerra Fría. Esta pregunta de cuándo es cuarto examen del ciclo ordinario virtual 2022. Ah, esta pregunta es repetidaza. Esto yo lo he visto antes en otra vez también. Ya. A ver, ¿cuál es tu duda? Es que, o sea, no sé cómo ordenarlo. Ya. Ya, a ver, la desintegración de la URSS, ¿no? El fin de la Guerra Fría. Todo empieza, bueno, el antecedente de la desintegración de la URSS es la guerra de Afganistán. Así como Estados Unidos tuvo su Vietnam, la URSS tuvo su Afganistán. Ese es el antecedente, bueno. A partir de ahí ya vino la debacle de la URSS. Y también por el gasto económico que tenía, pues, ¿no? Gran gasto económico que tenía. Mm, Ahí apareció pues el famoso Mikhail Gorbachev, ya en los años 80 aplicando sus medidas, ¿no? La perestroika, la glasnost. ¿Qué cosa es la perestroika? Era lo económico. Claro, la perestroika es una reforma económica.
no solamente económica, también política, ¿no? Pero más que nada económica, ¿no? Daba paso al libre mercado, ¿no? En la URSS. Gorbachev lo hizo este, para que el Estado no gaste tanto dinero, ¿no? Y también para que la inversión privada extranjera entre a la URSS. De esa manera entró la inversión privada, ¿no? Recuerdo que se abrió un McDonald's, ¿no? En la URSS, en pleno Moscú. Pero eso también ocasionó que las empresas públicas quiebren, porque no podían competir con McDonald's, por ejemplo, ¿no? Y la Glasnost fue una reforma eh, de libertad de prensa, ¿no? Con eso se va a dar la libertad de prensa. Ahora el gobierno no va a poder tapar el desastre que había, pues, ¿no? Porque ahora la prensa tiene la libertad de publicar lo que realmente estaba sucediendo en la URSS. Entonces, por ahí empezamos, ¿no? Se implementó la Glasnost y la perestroika. ¿Así estamos bien? Sí, profe. Ya. Por descarte, entonces, empezamos con la 3. Luego vendría la 1, ¿no? Boris Yeltsin fue elegido presidente de la Federación Rusa, ¿no? Ya. Y luego viene Lituania, Letonia y Estonia se separaron de la URSS. Y hubo un intento de golpe de Estado en Moscú. Ya. Antes de que se separe la URSS, hubo un intento de golpe de Estado. ¿Por qué se buscaba ya la desintegración de la URSS? ¿Cuál fue una de las causas principales? Los movimientos nacionalistas. Los movimientos nacionalistas. Ya había comentarios, ¿no? De que los países se iban a separar, se querían separar. Por eso que se intenta dar un golpe de Estado en Moscú. Para aún, digamos, salvar lo que quedaba, ¿no? Porque la desintegración se veía venir ya. Entonces a Gorbachev, ¿no? Intentaron dar un golpe de Estado en Moscú. Los militares, pues, ¿no? No, no, no pudieron al principio. Toda esta situación crítica de Moscú y de Rusia, ¿no? Conllevó a que tomen más fuerza los movimientos nacionalistas. En este caso a Lituania, a Letonia, a Estonia, ¿no? Y ellos solitos agarraron y se separaron de la URSS. Proclamaron su separación de la URSS. Y luego empezaron los demás países. Algo así sería el orden cronológico de la desintegración de la URSS. 3, 1, 4 y 2, ¿no? ¿Está claro o no está claro? Hoy estoy ronco, ¿eh? Estoy ronco. Sí se queda. Mi voz está ronca. Sí, mazo. Con razón. Está doliendo. Y acá, muerte Sánchez Cerro. Ah, ese es el boletín, pero, o sea, siento que la clave está mal. ¿Para el boletín de ahora? Sí, de este ciclo. Ya, ¿qué clave te dieron ahí? Esa semana 15, creo, ¿no? O 14, creo, ¿no? Sí, creo que era la C. A ver, espérate. Sí, pues semana 16, creo que es. Con Sánchez Cerro, con tercer militarismo. A ver, vamos a ver. Sí, Posterior a la dice que muerte de la clave Sánchez es la C. Cerro, el Congreso decidió nombrar al general Óscar R. Benavides a ver, como presidente para culminar su mandato. El gobierno de Benavides emprendió una política estabilizadora en lo económico y social, influenciado por el fascismo europeo, el cual se caracterizó por proponer un Estado fuerte y represivo.
pero con medidas sociales. Entre las obras más importantes de este gobierno podemos destacar, ya, del gobierno de Benavides. A ver, estableció el Seguro Social Obrero de carácter obligatorio, inició la construcción de las carreteras Panamericana y Central, construyó barrios para obreros, comedores populares y hospitales, y promulgó una ley para asignar un salario mínimo a los trabajadores. Ya, ¿cuál es tu duda? Ya lo que pasa es de que ahí consideran la primera, pero te están pidiendo obras. Y la uno, o sea, en la separata dice que es político. Para mí es la A. Mm, por lo que dice entre las obras más importantes. Ajá, sí. Ah, ya entendí, entendí. Ah, claro, 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 claro. Mm, ya, pero tu obra lo tomas como una obra concreta, Claro. pero ahí parece que el profesor ha puesto obras y el término obras lo ha llevado a un plano macro, ¿ya no? Obra política, obra social, obra económica. Por eso te está confundiendo, ¿no? Sí, es que no especifica tampoco. Quizás si la pregunta hubiera dicho mm, entre las acciones más importantes de este gobierno, quizás, ¿no? O entre los hechos más importantes de este gobierno, hechos, ¿no? Pero como he puesto obras, se está confundiendo eso, ¿no? Mira, si lo tomamos así como dices tú, eso de obras, o sea, de lo físico que construyó este gobierno, claro, podría ser pues la A, ¿no? La A me dijiste, ¿no? 2 y 3. Sí, Construcción de la carretera y la construcción de barrios para obreros, ¿no? Pero si lo tomamos obras como un nivel macro, obras, o sea, general, de todo lo que hizo este gobierno, la respuesta sería la C. Estableció el Seguro Social Obrero, pues, ¿no? Mm, bueno, yo creo que acá, si han puesto la C, ¿ya? Porque el profesor lo ha tomado como obras en general, la verdad, ¿no? Pero es buena observación, ¿no? Buena observación. Pero es la C, Olenka. ya, profe. Es la ¿Eso C, sí. vendrá en el examen? No, no creo porque el profesor que ha hecho esta pregunta no está, no es el que hace el examen de la presa Marcos. No, él no es otro. Este material, ¿quién lo hizo? No me recuerdo esto, ¿quién lo hizo? Creo que el profesor César Puerta, creo que lo hizo esta pregunta, no recuerdo. Pero se ha confundido, ¿no? Ya, pero es la C es. Bajo el liderazgo de Deng Xiaoping. ¿Y esa pregunta también es de ahora de este boletín? No, ese es examen. Ya, ¿cuál es tu duda acá? Es que acá en el boletín no especifican bien el nivel político de él y A ver, quisiera saber. bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, a principios de la década del 80 del siglo XX, se publicaron políticas de reforma y apertura que permitieron en sindical la transformación de la realizada por la economía y el mercado socialista. Una reforma impulsada por todo entre sus objetivos. Ya, mira, ¿quién fue Deng Xiaoping? Si si una pregunta de Deng Xiaoping, más que el aspecto político, el aspecto social, hay que recordar el aspecto económico de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping es el verdadero transformador de la economía china. La gran pregunta siempre se hace, ¿no?
¿China es comunista o es capitalista? ¿China es comunista o es capitalista? ¿Qué me dice? Comunista. ¿Comunista, ya? ¿O capitalista? Cuando tú le preguntabas a Deng Xiaoping si era comunista o capitalista, ¿qué te decía este señor? No me importa de qué color sea el gato con tal de que case ratones. Él es el creador de la China actual. China tiene en lo político, China es comunista, socialista. Solamente existe un partido único en China, el Partido Comunista Chino. Pero en el aspecto económico, China es capitalista. ¿Y quién fue el creador de este sistema? De que políticamente sea socialista y que económicamente sea capitalista, Deng Xiaoping. Por eso que muchos se preguntan, oh, Deng Xiaoping, ¿tú eres comunista o eres capitalista, no? Él te decía esa frase, ¿no? A mí no me importa, ¿no? Llámame como quieran, ¿no? Con tal de que esto funcione, que este sistema funcione. Y funciona, ¿no? China es actualmente una potencia gracias a Deng Xiaoping. Y a él se le recuerda más por el tema económico. Él agarró y dijo, no, China es socialista ya. Voy a hacer que económicamente sea capitalista. Empezó a fundar ciudades, ¿ya? Ciudades industrializadas. Primero empezó con una ciudad, ¿no? Voy a ver si funciona esto, ¿no? Y en una ciudad de China la volvió capitalista, porque todo China era socialista, pues. Estamos saliendo de la China de Mao, una China socialista económicamente. Pero Deng Xiaoping agarró y primero impulsó una ciudad, ¿no? A una ciudad agarró y lo volvió capitalista. Vio que esto funcionaba y empezó a agrandar las ciudades, ¿no? Ya este ejemplo empezó a replicarlo en otras ciudades. Y de esa manera China fue creciendo y desarrollándose de una manera capitalista. ¿Te das cuenta? Por eso que acá en el Perú los comunistas le tenían mucho odio a Deng Xiaoping, porque había convertido a China en una economía capitalista. ¿Qué hicieron los comunistas? ¿Quiénes eran los comunistas en los años 80 acá en el Perú? Sendero Luminoso. Su profesor en la clase pasada no les contó que Sendero Luminoso mataba perros y los colgaba en las plazas de Lima con un cartel que decía: así mueren los traidores, así morirá el maldito Deng Xiaoping. A tu perrito Lenca lo mataron, imagínate. Colgado ahí en el puesto, colgado en el poste. ¿Cómo se llama tu perro? Deng Xiaoping. Ahí está. Y por eso que la respuesta acá es la colectivización de toda la producción agrícola. No, es imposible. Destinar la producción industrial al mercado interno. No, no. Abandonar los tradicionales planes quinquenales. Tampoco. El control de sectores claves de la economía. Bueno, la de dado. Ese es el famoso Deng Xiaoping. En la guía no explican esto de Deng Xiaoping. No, no dice. Solo Y tú, dice que impulsó la reforma y apertura. la apertura económica. ¿Y tu profe no te explicó de Deng Xiaoping? Yolvi solo dijo de que llevó el capitalismo autoritario. Ah, ya, ya. Ya, bueno. ¿Alguna otra duda de los que han entrado? Entró Kennedy.
¿Alguna otra duda? Pregunta de ¿Ah? voy a hacer la pregunta de 16. Ya, a ver. Ya, a ver. La trayectoria de la civilización egipcia, a los egipcios, fue larga en el tiempo, con una duración de más de 3.000 años, siendo gobernada por a la 31 dinastías, imagínate, ¿no? ¿Cómo se llamó la última dinastía, muchachos? ¿Cómo se llamó la última dinastía? ¿Se acuerdan? La dinastía ptolomeica, fue con Cleopatra, culminando con la conquista romana. Ordene cronológicamente respecto a los siguientes hechos ocurridos en la historia del antiguo Egipto. Ya, ¿cuáles son los periodos de Egipto, muchachos? A ver, ¿quién se acuerda? Periodo de Egipto. ¿El primer periodo cuál es? El arcaico. Arcaico. Hay uno antes que el arcaico, ¿ah? Hay uno antes todavía. O ya se olvidaron, ya ven. Desde las primeras clases, ¿no? Se llama Sí, el periodo arcaico. No, arcaico no es arcaico. Hay uno antes que el arcaico todavía. El periodo predinástico, donde surgen los gnomos. Ya se olvidaron, ya miren. A ver, ¿dónde está? 5. Ese es semana 3. El periodo predinástico. Después del predinástico viene el arcaico, miren. No, que acá está chiquito y creo que ustedes no lo han visto, miren. ¿Ves? Mira, predinástico, mira. Aquí está. ¿No lo vieron? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en el periodo predinástico? Ahí surgen los gnomos, pues. Las provincias, gobernadas por un nomarca, un gobernador. ¿Qué pasó, muchachos? Se comieron el periodo predinástico. Dura 500 años, mira, surgimiento de los gnomos. Luego viene el periodo arcaico, donde aparece el primer unificador, Menes o Narmer, que unifica pues los gnomos que estaban en el Bajo Egipto y en el Alto Egipto. El famoso Menes, Narmer o Rey Escorpión, que se convertiría pues en el primer faraón, ¿no? Luego tienes el periodo llamado el Imperio Antiguo, el periodo donde se construyen o se dan las construcciones monumentales, ¿no? Surgen las pirámides, surge la Esfinge, la primera pirámide, la pirámide escalonada del Sahara. ¿Ya se acordaron ya o todavía? ¿Cómo acaba el Imperio Antiguo? Recordar que el Imperio Antiguo acaba cuando se da la muerte del faraón Pepi, un faraón que había gobernado casi 100 años. Debido a su avanzada edad, Pepi realmente ya no tenía el poder de Egipto. Había delegado los poderes a los distintos nomarcas. Apenas muere Pepi, los nomarcas intentaron tomar el poder en Egipto. Hubo una rebelión de nomarcas. Los nomarcas se pelearon. En 70 días hubo 70 gobernantes.
hasta que todo se calmó cuando Mentuhotep II derrota a los nomarcas. Y Mentuhotep II agarra y traslada la capital a Tebas. Y con él empieza el Imperio Medio. Periodo que acaba con la invasión de los Hicsos, recordar. Luego viene el Imperio Nuevo. Amosis I expulsa a los Hicsos. El Imperio Nuevo, o neotebano, es el más conocido por todos. Creo que en el primer examen de la Plaza Marcos vino una pregunta sobre los faraones, ¿no? ¿Se acuerdan? El primer examen que dieron ustedes acá en la Plaza Marcos vino una pregunta de los faraones. Sí, creo que sí, profe. Sí, sí. Claro, acá están los faraones más famosos, ¿no? Tutmosis III alcanzó la máxima expansión. Amenofis IV impulsó el culto a un solo dios, monoteísmo, se cambió de nombre y se puso Akenatón. Luego vino Tutankamón, que restablece el politeísmo, que acá no lo han puesto, creo, a Tutankamón, ¿no? Pero recordad que Tutankamón fue el que restableció el politeísmo. Acá también aparece la primera mujer faraona, Hatshepsut. Acá también tenemos al famoso Ramsés II, el de Moisés, ¿no? Famoso porque firmó el primer tratado internacional de la historia, el Tratado de Paz de Kadesh. Y tiene su templo, el famoso Abu Simbel, que lo trasladaron, ¿no? Y luego viene la baja época o la tardía, donde Egipto sufre la invasión de todos, bueno, asirios, babilonios, persas, macedónicos y los romanos. Finalmente, el emperador Augusto fue el que derrotó a Cleopatra y a su amante Marco Antonio, ¿no? Convirtiendo a Egipto en una provincia más de Roma. Ya con todo lo que te he contado, a ver, ¿cuál sería la respuesta acá, muchachos? La unificación del Alto y el Bajo Egipto, ¿no? ¿En qué periodo se da? Arcaico. Arcaico. Entonces está entre la A, la C, ¿no? Por descarte, mira. Luego, ¿qué sigue? Construcción de las pirámides de la necrópolis de Giza, ¿no? En el Imperio Antiguo empieza la construcción de las construcciones monumentales, te dije, ¿no? Luego viene la 2, ¿ya? Entonces sería 4-2. Ya por descarte, ¿cuál es? La A, ¿no? Luego de la construcción viene la invasión de los Hicsos. Eso se da en el Imperio Medio. Te repito, la unificación se da en el periodo arcaico. La construcción de las pirámides se da en el Imperio Antiguo. La invasión de los Hicsos se da en el Imperio Medio. Y la reforma monoteísta, ¿no?, se da en el Imperio Nuevo, cuando Amenofis IV impulsa el monoteísmo, pues, ¿no?, el culto a un solo dios, al dios Atón, y él se cambia de nombre y se pone Akenatón. Ahí está. Acá la respuesta es la A. ¿Se acordaron de Egipto un poquito? ¿Sí? ¿Se acordaron de Egipto? Sí, perfecto. Es cuestión de repasar nomás, ¿no? Pues es lo que estamos haciendo, repasar un poquito. Ya está. ¿Alguna otra pregunta? Ah, claro, este es el orden cronológico, ¿no? Este es el orden cronológico. Predinástico, arcaico, tinita, imperio antiguo, ¿no? Imperio antiguo, su capital estuvo en Memphis, recuerda, por eso se llama Imperio Antiguo o Menfita. Luego tienes el Imperio Medio o Tebano, porque la capital estuvo en Tebas. Luego tienes el Imperio Nuevo Neotebano, acá también la capital pues en Tebas, ¿no? Y la baja época, pues, ¿no?, la época de invasiones, pues. Ya, muy bien. A ver, plan 2, que era, profe. Ah, ya. Ese es un plan económico que realiza Estados Unidos, ¿ya?,
o lo realiza, mejor dicho, un economista, ¿no? Estadounidense para salvar de la crisis económica a Japón. ¿Y por qué Japón estaba en crisis económica? Por la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Ese es el famoso Plan Do. Una reforma económica, una política económica, un asesoramiento económico, ¿no? Hacia Japón, de parte de Estados Unidos, de parte del economista Do. Para Japón ayudó económicamente a los japoneses, asesoró económicamente a los japoneses. ¿No? Les dijo qué tenían que hacer para poder salir de la crisis en la cual ellos se encontraban producto pues de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tan quebrados los pobres japoneses. El milagro japonés. Japón en un par de años nomás se convirtió en potencia, ¿no? Y el Perú, muchachos, a la pata, ¿no? Todavía no llega, profe, todavía no llega nuestro prime. Ah, llegaremos algún día. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Cuándo es examen? El domingo. Todo hecho, Sí, profe. todo hecho. A ver, otra pregunta de la señorita Olenka. El periodo correspondiente a los años de 1949 al 48. 9 años. La primavera democrática. Ya. ¿Por qué se le llamó primavera democrática, muchachos? Partimos de ahí. ¿Por qué se llamó primavera democrática? Porque hay elecciones. ¿Ah? Porque en una primavera renace las flores, ¿no? En este caso, en el Perú, renació la democracia, después de muchos años. Recordar que no había una democracia desde 1919, cuando Leguía metió el autogolpe de Estado. Leguía estuvo 11 años, hasta el 30. En el 30 entró Sánchez Cerro, ganándole las elecciones ahí a La Torre, pero elecciones, algunos, bueno, la mayoría dice que fueron fraudulentas, bueno. Después de Sánchez Cerro, bueno, entró Benavides, hubo elecciones en el 36, pero Benavides desconoció la elección, porque ganó un historiador llamado Luis Antonio Guiguren. Desconoce la elección de Guiguren porque Guiguren gana con el apoyo del APRA. Y recién en el 39 se producen elecciones limpias, por así decirlo, ¿no? Y gana pues el presidente Prado Ugarteche. Por eso que la democracia resurge nuevamente, ¿no? En el 39. ¿Después de cuántos años? Desde el 19, 20 años después. Después de 20 años se da una democracia o unas elecciones limpias en el Perú. Ahora, la democracia en el Perú siempre ha sido frágil. Esta democracia va a durar 9 años nada más. Vamos a tener dos presidentes, Prado Garteche y Bustamante Rivero. Recuerda que a Bustamante Rivero le van a dar su golpe de Estado. ¿Quién le da su golpe de Estado? Odría. Bueno. Y empieza el 80 de Odría hasta el 56. Ya, pero vamos a resolver la pregunta. El periodo correspondiente ya, es conocido como la Primavera Democrática. ¿Cuál de los siguientes enunciados sobre este periodo son correctos?
Los gobiernos de este periodo defendieron los intereses principalmente del empresariado industrial nacional. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro, claro que sí, verdadero. Recuerda que una de las características del gobierno de Prado fue la promoción de la industrialización nacional, porque había escasez de productos. Era la Segunda Guerra Mundial, muchachos, y muchos productos están escaseando. Entonces, Prado, ¿qué hizo? Dijo, no, si no puedo traer esos productos del extranjero porque hay guerra mundial, mi industria peruana lo puede hacer. Y apoyó a los empresarios peruanos para que desarrollen la industria nacional, para reemplazar a los productos que ya no llegaban, pues, ¿no? Por la Segunda Guerra Mundial. Ese es verdadero. Los partidos de masas o partidos populares fueron duramente perseguidos, reprimidos y declarados ilegales. Durante el gobierno de Prado hubo persecución política. No, falso. No. ¿Por qué no hubo persecución política contra los partidos populares o de masas? ¿Cuáles eran estos partidos populares? El APRA y el Partido Comunista Peruano. Profe, ¿por qué no se le persigue a estos dos partidos durante la Segunda Guerra Mundial? Porque en ese momento ellos no eran el enemigo, recuerda, a nivel internacional. A nivel internacional hay un solo enemigo, los fascistas. Los fascistas. Más bien, el APRA lanza un comunicado, ¿no? Dándole la bienvenida a la alianza que se está dando con Estados Unidos, porque durante la Segunda Guerra Mundial hay una alianza capitalista comunista. Recuerda que la URSS y Estados Unidos son aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Esta alianza que ocurrió a nivel internacional también se nota acá en el Perú, porque hubo una especie de alianza, por así decirlo, entre los partidos populares, ¿no? El APRA, que era de tendencia pues, comunista también, ¿no? De izquierda, ¿no? Con el gobierno que era capitalista, pues, porque el gobierno de Prado era capitalista. Entonces, ¿se entiende por qué no hubo esta persecución política? Porque en ese momento, a nivel internacional, son amigos, los capitalistas y comunistas son amigos, por la guerra, pues, ¿no? Por la guerra. Una vez acabada la guerra, nuevamente, enemistad. El Perú, como aliado directo de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, le declaró la guerra a Alemania. No, ¿Verdadero o falso, muchachos? falso. ¿Mm? Falso. Falso. Perú, como aliado directo de los Estados Unidos en la Segunda le declaró la... Falso, pues, ¿no? Falso, 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 falso. Perú sí le declara la guerra a Alemania, pero ya al final, ya al final, al final, al final. Al final, ya. No es que porque era un aliado de Estados Unidos, inmediatamente Perú fue arrastrado a la guerra, no, no, no. Perú sí le declara la guerra a Alemania, pero eso ocurre ya casi al final, muchachos, ¿eh? Entonces, Perú sí sale en la lista de ganadores, sí sale en la lista de ganadores. Acá creo que no lo toman así, ¿no? Se establecieron alianzas electorales entre partidos de diferentes tendencias para evitar un gobierno profascista. ¿Qué dice señorito Olenka? O sea, por descarte sí, pero me había confundido con la tercera. Yo pensaba que era verdadero. Parecía, ¿no? Parecía también. Aunque también puede ser, ¿ah? Pero por descarte, no, pues no. Porque sí hubo alianzas ahí, políticas. Por ejemplo, Bustamante y Rivero, ¿con quién salió? Con el APRA, bro.
Bien. Esta pregunta no es de San Marcos, ¿no? ¿O Sí, sí, de sí? San Marcos. Sí. Es de pre-2022. Ah, no, no recuerdo haber hecho esta pregunta. Hoy tanta memoria tengo. Hasta yo me sorprendo a veces cuando veo una pregunta y digo, "Ah, esta pregunta a mí me la sé al instante". ¿Qué más, muchachos? Ya yo creo que están preparados para su examen, ya, muchachos. Yo creo que con fe, ya, con fe, con fe. Ya para qué más, ya, muchachos, ya ustedes vayan para su ingreso el día domingo, ¿no? Daniela está triste, dice, no, dice, con fe, muchachos, con fe. 800 son, 800 necesita para ingresar, tío. ¿Cuánto vale el examen? 800 no vale. Máximo 800 es el examen, profe. Ya mala, o sea, abuso, ya. Pero con fe, con fe, con fe, con fe. Ciclo cero les todo. ¿Va a existir eso o no va a existir ese ciclo cero? ¿Les han dicho si va a existir ciclo cero o no? Todavía no hay nada, profe. En el reglamento tampoco dice nada. Mm, ya pasó varios filtros, pero todavía no es oficial. Mm, es el Congreso creo que lo tiene que aprobar, pues no he leído, no estaba al tanto últimamente de eso. Pero que yo sepa, es un poco complicado que sea eso también, ¿ah? Yo creo que ninguna universidad, está preparada para albergar un ciclo cero, ¿no? Y San Marcos peor todavía por un tema de que San Marcos es la mejor universidad del país y todos van a querer ingresar, pues, ¿no? A San Marcos, ¿no? Imagínate, en San Marcos existen 30.000 estudiantes hoy en día y cada examen de admisión 30.000 estudiantes quieren ingresar y no creo que haya tanto espacio en San Marcos para recibir 30.000 postulantes a un ciclo cero, ¿no? Posible, ¿no? Sí, profe, ese es el problema, la infraestructura. Pues no creo, ¿no? Aparte de la cantidad de profesores también que tendría que tener San Marcos, ¿no? Estamos hablando de 30.000 estudiantes más. Aparte del presupuesto, ¿no? Ya bueno, fuera ya que le digan a San Marcos y a las universidades ya, haz tu ciclo cero, pero te voy a duplicar el presupuesto, ¿no? Más bien, lo que hace el Estado actualmente es acortar el presupuesto a la universidad. Romeo Contreras, ¿no? Por un lado te dicen, no, tienes que recibir más estudiantes, tienes que hacer esto,
Pero por otro lado, con menos presupuesto, ¿no? O sea, no tiene sentido, ¿no? Con fe 600 puntos, estoy cachimbo, dice, pero todavía no es oficial. El nuevo orden mundial de la semana 17. Ya, vamos a explicar un poquito el nuevo orden mundial, ¿no? Así a grandes rasgos, el nuevo orden mundial se refiere al final de la Guerra Fría. Lo que pasa es esto, mira. Cuando se produce el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos: capitalismo, comunismo. El mundo es bipolar, tiene dos polos, pues, ¿no? Capitalismo, comunismo. Pero cuando se produce la desintegración de la URSS, ¿no? El que sale como ganador y victorioso va a ser el capitalismo estadounidense. Entonces el mundo ya no va a ser bipolar, sino va a estar uno solito nada más, ¿no? Uno solo en el poder, que es el capitalismo estadounidense. A esa nueva etapa de la historia en la cual Estados Unidos sale como el único país potencia, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Esa nueva parte de la historia se le conoce como el nuevo orden mundial, a eso se refiere. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende a qué se le llama el nuevo orden mundial? Ahora, ¿cuál fue la primera guerra que se dio dentro de esta nueva etapa histórica llamada el nuevo orden mundial? La guerra de Kuwait, pues, por petróleo, ¿no, muchachos? Por el petróleo, la guerra de Kuwait. Irak invade Kuwait y en Kuwait hay petróleo. Petróleo que era necesario para quién? Para Estados Unidos, pues, ¿no? Y así se produjo una guerra, ¿no? Entre Irak y Estados Unidos. Guerra que lo gana finalmente ¿quién? Lo gana Estados Unidos. Irak pierde. El líder de Irak en ese momento era un tipo llamado Saddam Hussein. Por perder la guerra, ¿no? Estados Unidos le pone un castigo a Irak. Su castigo fue no desarrollar armas nucleares. No desarrollar armas nucleares. Pero en los años 2000, ¿no? En la época de los años 2000, ¿ya? ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Bush acusa a Irak, ¿ya? De que estaba desarrollando armas nucleares. Estados Unidos acusa a Irak, acusa a Saddam Hussein de que en Irak había armas nucleares y que por eso es necesario intervenir Irak. Estados Unidos manda su ejército a Irak, se produce nuevamente, ¿no? Otra guerra, ¿no? La guerra de Estados Unidos contra Irak. Guerra que acaba finalmente con la captura de Saddam Hussein y a Saddam Hussein lo ahorcan, lo matan a Saddam Hussein, ¿no? Finalmente la guerra lo gana Estados Unidos, ¿ya? Profe, ¿y las armas nucleares? Nunca existieron, muchachos. Todo fue pretexto. Nunca existieron esas armas nucleares. Ese fue el pretexto para que Estados Unidos entre a Irak. ¿Y por qué quería entrar a Irak? Porque Irak, ¿qué cosa tiene, muchachos? Petróleo. Petróleo. A eso se le conoce como el nuevo orden mundial. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Conocen a Saddam Hussein, no? O sea, que Estados Unidos, el lugar donde va, el lugar que casa destrozo, ¿no? Entonces el famoso Saddam Hussein, mira. Acá cuando era presidente, ¿no? Lo máximo San José, mira. Acá cuando estaba de militar. Y entonces cuando ya sí lo capturan, ¿no? Sí, pelucón, todo, están las patas, San José. Esto es instantes antes de que lo ahorquen. Él murió en la horca.
Miren en Netflix la serie, El manual del buen dictador. Creo que ahí sale, ¿no? La historia de San Hussein también. Él era un dictador sazo, pues. Ya, ahí está. Famoso San Hussein. Con fe, con fe. Ya, muchacho, con fe, ya. Ustedes ya están para ingresar, ya. Ya esta semana ya, descansen su mente, más bien. El examen es el domingo, ¿no? Ya el sábado ya no agarres cuaderno, pues, ¿no? Ese es el secreto, diciendo. El sábado ya no agarres cuaderno, no agarres libro, no agarres nada, no estudies el sábado, ¿no? Alguien dice que tienes que relajarte, diciendo. Así he escuchado. Te relajas el sábado, bien bacán, vas relajado al examen, sin presiones, y vas a ingresar. ¿Dudas, muchachos? Ah, yo tengo un par de preguntas acá, ¿no? De la semana 19. A ver, vamos a ver si pueden resolverlo. Según nos llevamos su clase de historia, bueno, ya tendrán las respuestas. A ver, ¿cuál sería la respuesta acá en la número 1, muchachos? La A. La A. ¿Seguro? No. ¿Todos la A? Sí. La A. La A. La A. Ya la respuesta es la A. Muy bien. Creo que está fácil, ¿no? ¿Dudas? Te regalada esa pregunta, te regalada, te regalada. La 2, está recontra regalado, ¿ah? A ver. La D. E. Asiática. ¿Cuál? ¿B? E. Asiática. Enano, Ujú. enfermo, Ajá. especial, Enfermo, profe. enfermo. Ya. Bien, con la enano, pues, ¿no? Enano, enano, enano. Estamos bien hasta acá. Con la 3, La D. D. Dado. dado. ¿Seguras? ¿Seguros? Sí, la respuesta es la de dado. Muy bien, muy bien. Está regalado, ¿ah? Sí, está preparada.
Aquí la respuesta cuál es, a ver. ¿Nada? Enano. ¿Enanos seguros? Muy bien, la respuesta es enano. Han dudado acá la han pensado más, ¿no? La respuesta es enano. Acá, piensen, piensen.
¿Nada, muchachos? Beso. B, Creo. cree. A ver, una respuesta más. No más, a ver. ¿La B? B. B. Muy bien, la respuesta es la B. ¿Por qué no ha pesado tanto? Está fácil. Habla de la Pax Romana, el primer emperador de todos, Augusto, conocido como Octavio, ¿no? Octavio era su verdadero nombre, no se cambió a Augusto. Con él se acabó el segundo triunvirato, trajo paz a Roma, se acabaron las rebeliones y convirtió a Egipto en una provincia. B de beso. A ver acá. Avión. Avión. Hay una respuesta más. ¿Tan complicado están, muchachos? La cultura chincha. La respuesta es la A. La respuesta es la A. Chincha es una cultura del intermedio tardío, ¿no? Su característica es que fueron los mejores navegantes del Perú prehispánico. Desarrollaron el famoso triángulo comercial.
vía terrestre con el altiplano, vía marítima con el Ecuador. El principal producto que traían desde el Ecuador, y esto fue pregunta de examen de admisión San Marcos 2023, fue el mullo, el espondylus. Entonces acá me dicen con respecto al enunciado, marca la alternativa correcta, ¿no? A ver, practicar la economía múltiple, claro. Agricultura, sí. Pesca también, es una cultura del mar, está en Ica, ¿no? La costa. Comercio, claro, el famoso triángulo comercial. Y producción artesanal, también tuvieron producción artesanal. La respuesta es la A. ¿Por qué no puede ser la B? Porque es de intermedio tardío y ahí en la B dice horizonte medio. La C tampoco puede ser. El control vertical de pisos ecológicos lo practicó el Tiahuanaco, en el horizonte medio. Negociaron con los incas, tampoco. Ellos fueron sometidos por los incas. Y contribuyeron en el desarrollo del comercio hacia el sur. No fue hacia el sur, fue hacia el norte, el Ecuador. Por eso que la respuesta es la A. A ver, la 7. ¿Déficit?
¿A qué la piensan, muchacho? ¿Qué pasó? ¿Nada, muchachos? ¿Tan difícil está? Ya, mire, el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Estudien bastante el feudalismo porque es una de las fijas, ¿ah? Feudalismo es un sistema económico, político, social que se basa en dos principios, en la tenencia de la tierra y en las relaciones de dependencia personal. Dice, el feudalismo fue un régimen que predominó durante la Edad Media europea, entre los siglos IX y XIII. Un aspecto importante del sistema de organización feudal fue la estructura estamental de la sociedad. La sociedad estaba dividida en estamentos. Tenía pues a los peatores, oradores, laboradores, ¿no? La nobleza, el pueblo y el clero, pues, ¿no? Los estamentos eran grupos cerrados, exacto. Si tú eres del pueblo, tú no puedes ser parte de la nobleza. Por más que tú quisieras, no podías. ¿Por qué? Porque para ser de la nobleza es por sangre. Tus padres tienen que ser de la nobleza para que tú seas de la nobleza. En este mundo del feudalismo, si tú naces campesino, toda tu vida serás campesino, ¿no? Dice, sin mayor movilidad social, ¿no? Diferenciado principalmente por el origen de sus miembros, ¿ves? Por el origen, o sea, por el nacimiento. Respecto a las formas feudales de organización de la sociedad estamental, establezca el valor de verdad de los siguientes enunciados. El sistema de órdenes de viatores, oradores y laboradores, verdadero, ¿no? Ese es verdadero. Había viatores, los que peleaban, oradores, los que oraban, los laboradores, los que trabajaban. A ver, ¿qué más? La prestación del juramento de homenaje por los señores, eso es falso, pues, ¿no? El juramento que hacían los señores a sus vasallos era la investidura, no el homenaje. El homenaje va de los
vasallos a los señores feudales. Eso es falso. El predominio de las relaciones de dependencia personal, ese es verdadero, pues, ¿no? Te dije que el feudalismo se basa en ese principio, en las relaciones de dependencia personal. Hay dos tipos de relaciones de dependencia personal. Uno llamado vasallaje, que se da entre nobles, y otro llamado servidumbre, que se da entre un noble y un campesino. Por ese motivo, el cuarto enunciado también es verdadero. La respuesta sería verdadero, falso, verdadero, verdadero. Casa. La respuesta es casa. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? No me decepcionen, ¿ah? Así como ella me decepcionó. No me decepcionen. A ver, la siguiente pregunta. A ver acá. Como está escribiendo por el chat y yo no me doy cuenta. Me mandó una pregunta, creo. Ya, primero resolvemos cuál. ¿Esta acá o la del PPT? Profe, mejor la del PPT. La del primero. PPT, profesor. Ya, la del PPT. Terminen de resolver eso. No hay clave. ¿No hay clave? O sea, puede ser la C, pero, o sea, yo también pondría la 4, pero. Y entonces la C, porque el 3 no puede ser, porque, o sea, era como que múltiple soberanía. O sea, para ustedes la C. Para mí sí. Ya, muy bien. ¿Qué me dice el resto? La respuesta es la C de casa, muchachos. La C de casa. Muy bien, señorita, muy bien. La respuesta es la C de casa.
Acá, a ver, Profe, pero si hubiera dicho uno, 2 y 4 marcaba, entonces creo que está mal. ¿Me podría explicar? 1, 2 y 4. O sea, si hubiera clave de uno, 2 y 4 yo hubiera marcado eso. Y creo que estaría mal. Ah, ya, ya, ya. Ah, la pregunta dice, instrumentos, siguen los instrumentos e instituciones que corresponden a las monarquías autoritarias. División de la sociedad en órdenes y estamentos. Ya, lo que pasa es que las monarquías autoritarias ya no era tan, ya no se habla de estamentos, sino se habla más que nada de clases sociales. Es un poco distinto. Un estamento es algo más cerrado. Por eso que esa no podría ser. Es por un tema de definición de la palabra, ¿no? Estamento o clases sociales. Por eso nada más. Ah, este momento es como que más antiguo. Algo más cerrado, sí, ya es de la Edad Media eso, bueno. Ah, ya, ya. Gracias. A ver acá en la 9. Profesora Nano. Eran, Está fácil, ¿no? sí, ayúdame con preguntas, profe. Ese, Le ese mandé. fue, ese también fue pregunta de examen de admisión UNI, el año pasado. Ay, no, La UNI preguntaron esto el año pasado también. A ver, acá en la 10. profe, después mi pregunta, por favor. Mandé dos. No, ¿por el chat no me da preguntas? Sí, mandé dos. Ay, ay, ay. Ya, gracias. Ya a ver, aquí en la 10. La B, profe. La B. Sí, creo. La B. ¿Qué me dice el resto? Era ya como que liberal ya. Entonces ya no había, no querían proteccionismo. Entonces. Ya, muy bien. Un ratito ya. Ya. La respuesta es la alternativa B. Solo dos nomás, pues. Porque si tú te das cuenta, mira, por descarte, ¿eh? El enunciado uno
3 y 4, ¿de qué te habla? Del aspecto económico, Económico. claro. Solo la 2 te habla del aspecto político. Ya está por descarte, ¿no? Muy bien. 10B. Y ahora sí, dice que tienes preguntas que hacerme por acá. ¿Esta de acá? Sí. ¡Hala! Es un textazo. Después de la Primera Guerra Mundial surgieron en Europa movimientos fascistas que tomaron el poder desplazando a los gobiernos democráticos en Italia. Ya. En Italia las expectativas de expansión territorial defraudadas, la crisis económica, la movilización proletaria en las ciudades, así como la toma de tierras en el campo, asusadas por los socialistas, llevaron a una creciente polarización política que culminó con el ascenso al poder de Mussolini y la proscripción posterior de toda oposición política. Ya, según lo anterior, es correcto afirmar que en los países en crisis como Italia los totalitarismos triunfaron. Un textazo, pues, o sea, dice, ¿por qué en los países en crisis los totalitarismos triunfaron? ¿No? Sería la pregunta. Por la movilización de los sectores obreros y campesinos socialistas fue la base social del movimiento fascista. No, eso es falso. Falso, falso, falso. Porque las democracias no pudieron resolver los conflictos sociales durante el periodo de entreguerras. Podría ser, ¿no? Por la polarización atizada por la crisis económica y las expectativas de ampliación de los derechos de los trabajadores. Podría ser. Porque la expansión del socialismo al apoyar a los regímenes parlamentarios y abrió paso a la política del socialismo. No, no tanto. Porque las democracias parlamentarias apoyaron las reivindicaciones expansionistas y revanchistas. No, tampoco. Esta pregunta es de Presa Marcos. Sí, sale que de un examen de 2022. Ya. Vamos a descartar ya. Dice, ¿es correcto afirmar que en los países en crisis comunitaria los socialistas triunfaron porque las democracias parlamentarias apoyaron las reivindicaciones expansionistas y revanchistas? Ya. La última no puede ser, pues, ¿no? La última no es. Ya, descartemos la E. Por la movilización de los sectores obreros y campesinos socialistas fue la base social del movimiento fascista. No, no. La A tampoco. Descartemos la A. Porque las democracias no pudieron resolver los conflictos sociales durante el periodo de entreguerras. ¿Ya? Porque la expansión del socialismo al apoyar a los regímenes parlamentarios. Mm, Ojalá sí no venga, profe. por la polarización atizada por la crisis económica y las expectativas y tal expectativas de... La CP. Profe, yo puse la C, era la D, me dice. Me La solucionó. La B. B. Sí, Por yo las que puse sí. porque las democracias no pueden resolver los conflictos sociales durante el periodo de entreguerras. Puede Dice, ser durante el también. periodo entre guerras en los países en los que triunfaron los totalitarismos, las democracias parlamentarias fueron incapaces de resolver conflictos
Tampoco quisieron o pudieron satisfacer las expectativas expansionistas y revanchistas de un sector importante y eso. Pero la C también es cercana, ¿no? Yo marcaría la C porque la C es la que prácticamente, Está en el texto. claro, está en el texto. Está en el texto. Estaba entre la B y la C, ¿no? Pero más me convenció la C porque justo está todo en Pero el texto. expectativas de ampliación de los derechos de los trabajadores también. Claro, ahí mismo lo dice, ¿no? La movilización proletaria en las ciudades. Pero el proletariado no es con el comunismo No, o no, pero, todos. o sea, todo eso ocasionó que los partidos totalitaristas pudieran eh, triunfar. Ay, O sea, todo eso ocasionó crisis dentro de los países, ¿no? Los movimientos obreros, la crisis económica, todo eso ocasionó crisis. De la pregunta habla del por qué triunfaron, por la crisis generada por todo lo que dicen la C, pues. Y justamente arriba en el texto también lo mencionan, ¿no? claro. Profe, ¿podría Bueno, explicar una más que mandé que es sobre Lenin? Sobre lo que propone. en su folleto Tesis de abril de 1917, Lenin nos presenta los lineamientos revolucionarios que debían definir el cambio político en Rusia tras la caída del zar. Ya, ¿qué más? A ver. Mm, las tesis fueron una alternativa a la propuesta liberal del gobierno provisional, y eso es una reinterpretación del proceso revolucionario que se alejaba de las interpretaciones ortodoxas que se habían hecho sobre los escritos de Karl Marx. En ese sentido, Lenin proponía, ¿no? ¿Era necesaria una alianza con la burguesía rusa para alcanzar el socialismo y el comunismo? Mm, no, 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 no. Rusia debía pasar por una revolución capitalista para ejercer el socialismo y el comunismo. Mm, mm, mm. Debían liderar la revolución burguesa con apoyo de los trabajadores. Liderar la revolución burguesa, no tampoco. Rusia no requería una revolución burguesa para ejercer el socialismo y el comunismo. Mm. Debía realizar la revolución después de desarrollar la democracia parlamentaria. Ya. A ver, vamos descartando, ¿ya? ¿Era necesaria una alianza con la burguesía rusa para alcanzar el socialismo y el comunismo? Esa no, pues, ¿no? Difícil. A ver. Mm, Rusia debía pasar por una revolución capitalista para alcanzar el socialismo. Tampoco. ¿Tiene la revolución burguesa? No. Rusia no requería una revolución burguesa. Ya. ¿Cuál marcaste tú? La D. La verdad es que no entendí la pregunta, pero sí la D, creo. Porque, o sea, la revolución burguesa se refiere o sea, el proletariado que se revele, ¿no? O, ¿sí? ¿Cómo? La revolución burguesa se refiere al El burgués, proletariado. el burgués, no, el burgués es el empresario. Ujú. El burgués es el empresario.
la tesis de abril del 17 es como la ideología que llevó a que los bolcheviques se volvieran un poco más radicales, más bien, para que luego produzcan la Revolución de Octubre. Pero dice, Era el poder, él era el turno de los bolcheviques de tomar el poder. sí, dice, no necesariamente debió realizarse luego de una revolución burguesa y del desarrollo del capitalismo como se desprendía de los escritos de Marx. Para lograr la revolución se requería solo del liderazgo de los soviets, de soldados, trabajadores y campesinos. Por eso que la de Rusia no Claro, requería pero una revolución burguesa. revolución burguesa se refiere a como que sacarlos del poder a los burgueses. No, no, no. Una revolución burguesa es una revolución del empresariado. ¿Del qué? Una revolución capitalista, una revolución burguesa. Ah, ya, ya. Pero dice que Marx defendía eso, ¿no? O sea, que Marx No, decía, no, Marx no defendía eso. ¿Ah? Marx decía que era una etapa nada más. ah, ya, una etapa, sí. Ajá, una etapa más. Para que finalmente se llegue después al socialismo. No es que Marx defendía la revolución burguesa, no, es una etapa más que se tenía que quemar, digamos, ¿no? En la historia para que luego se produzca una revolución obrera. ¿No? Ah, ya, ya. Y Lenin decía que eso no es necesario. No, no era necesario. Ya, ya, profe, gracias. Bien, chicos, con eso acabamos el día de hoy. Ya están preparados, ya, muchachos, para su examen con fe, nomás, muchachos, ya con fe. Vamos con todo, ¿eh? ¿Sí o no? Bueno, chicos, ha sido un gusto acompañarlos durante 19 semanas. ¿No? Cuídense mucho. Sé que la van a hacer. Nos vemos en San Marcos. Cuídense, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Chao, profe. chao. Chao, profe.